amigos, hasta el final. Empezamos el día de hoy con la última semana de bimestre, el tercer bimestre, ¿no? Hoy día estamos lunes 12 de octubre. Así que, amigos, por siempre, empezamos con lo que es el área de aritmética. Y espero yo que ustedes le pongan mucha energía, mucho empeño, no solamente al plano emocional que significa este birrete, sino al plano cognitivo, al plano académico que te exige terminar un nivel, ¿no? Porque no es el hecho solamente de ponerte un gorrito, no, es el hecho de también de parecer, según los conocimientos que tienes, pues que has manejado la primaria, ¿cierto? Que has culminado la primaria. Dime, Adrián. Examen. A ver, Un examen no iba a ver. todos los días yo tengo evaluaciones en los cursos, Adrián, ¿no? En lo que sí les ofrecí evaluarlos, no sé si se acordarán, es en personal social. Así que ahí sí, ¿no? Necesito yo que den una repasadita, me imagino que ya lo habrán hecho, ¿no? Con respecto a todos los gobiernos, porque son bastantes, ¿no? Pero como me he tomado un mes, ¿no? Para desarrollar todo lo que es los gobiernos de personal social, tanto en la parte de el primer militarismo como el primer civilismo, porque ahí nos hemos quedado, ¿no? Esas dos partes justamente entran en la prueba del jueves. Ahora vamos a continuar con nuestro tema, que es importante, que ya manejan, espero ya manejan, pero mi deber es recordarles, ¿no? A ver, Jairo, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué dice? Números primos. Factores primos de un número. Factores primos de un número. Nuevamente, hijo, con la palabra factores, ¿no? ¿Qué es un factor? Un factor es un elemento multiplicador, es un elemento que multiplica a otro, Jairo, ¿ok? Eso es un factor. Entonces, vamos a hablar de los factores primos de un número. Pero recordamos primero qué es un número primo. A ver si alguien tiene alguna idea de lo que es un número primo. Tengan la misma cantidad. A ver, el número primo nos enseñan en el tercer grado, nos enseñan el número primo, sí. Yo soy mis que es un número primo. A ver, Adrián, ¿qué recuerdas tú sobre el número primo? Los números primos de un número son aquellos que son, o sea, si un número está compuesto por, digamos, el 10 está compuesto por 2 5, o sea, 5 más 5, 10. El 10 también puede estar compuesto por el número 2, porque, o sea, el 2 multiplicado 5 veces da 10. Ajá. Y también por el 1. Ajá. El 1 multiplicado 10 veces da 10. Es un número primo. Entonces, 10 es un número primo. No sé. Te entendí tu explicación, pero no te entendí qué era un número primo. Mejor que les explique Jairo. No, está bien. Tu explicación está bien. Pero mi pregunta era, ¿el 10 es el número primo? No, los números primos son el 5, el 2 y el 1. El número primo es el 5, el 2 y el 1. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro que se pueda sumar y sin sumar con otros números para que te dé el 10. A ver. Lisette, ¿qué es un número primo? Gracias, Adrián. Por ahí tienes la idea, pero no está clara. Tienes la idea, sí. Tienes el conocimiento ahí metido, pero hay que pulirlo todavía. A ver, Lisette, voy a preguntar a cada uno porque todos ustedes han pasado por tercer grado, así que en tercer grado enseñan lo que es números primos y es un conocimiento que deben de tenerlo. ¿Son los que tienen mitades? Dime, Joel. ¿Son los que tienen mitades? Son los que tienen mitad. No. ¿Se divide por sí mismo y por la unidad? Es aquel que se divide por sí mismo y por la unidad, ¿cierto? Es aquel que es divisible solo por sí mismo y por la unidad. Por nadie más, ¿no? Aquí está.
Aquí está justamente el concepto, nos está mirando en la pantalla. ¿Cierto, Jairo? ¿Qué son los números? ¿Y qué significa eso, Lice? ¿Qué significa eso? A ver, mencióname un número primo que no esté ahorita acá en la pantalla. 3. 3. ¿Quién habló? ¿Lisette? ¿Hablaste tú? Lisette, Sí, Lisette. ¿Qué más? 5. Ya, sigue. Sigue, sin miedo. 7. Sigue. 11. 11. Ya, sigue. 13. 1. El 1 no es un número primo. No. Ya, 17. el 17. Muy bien, sí tienen la idea de que es un número primo. A ver, Jairo. Jairo. ¿Por qué el 2 es un número primo? ¿Por qué 2 es un número primo? Ujú. ¿Sabías tú que el 2 es el primer número primo que tenemos? Bueno, el 2 y el 1, tiene que haber dos números multiplicados por el mismo número para que me den 2. Pero no hay ningún número multiplicado que me dé 2. Ya. Tiene que ver con la multiplicación, tiene que ver con que el número sea divisible, sí. Los números primos tienen que ver con esa situación. Ya, yo no puedo decir, el 2000 es un número primo porque se me ocurrió. No. Tienen que cumplir requisitos. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Los números primos tienen ciertas características, Joel. Tienen ciertos requisitos. No es que a mí se me ocurra que un número es un número primo. No. Sino que ya los números primos están establecidos porque tienen ciertas características. Por ahí les han dicho, ¿no? Pero no tan seguros. Enrique, ¿tú te acuerdas cuáles son las características para que un número sea considerado primo? y por un rato se quedó congelado. ¿Te acuerdas, Enrique? Ya Lisette ha mencionado los números primos. Parece que Que se pueden factorizar. se pueden factorizar. Ya, ese es un número primo que se puede factorizar. ¿Con quién? Por ejemplo, 8 se puede factorizar. 8 es 2 por 4. Ahí están sus dos factores, el 2 y el 4. 2 por 4 me da 8. ¿Pero 8 es primo? Sí, Miss. No, 8 no es primo. No, es par. Claro, 8 no es primo. A ver, Es par. ya. Joel, vamos a ver. Primo. La palabra primo, ¿qué te suena? Son Número los que primo. no tienen mitades. Son los que no tienen mitades. Son los que no tienen mitad. No exactamente, no exactamente. Porque el 2 tiene mitad, pero... y es primo. Dime, responde mi pregunta. La palabra primo, ¿a qué te suena? ¿Con qué lo relacionas? Primo. ¿No te suena nada, primo? Número primo. Son los que tenemos que, o sea, dividir los números que tengan mitad. Miss, son los números, son los primeros números. No estás respondiendo mi pregunta, Joel. Yo te estoy preguntando qué significa la palabra primo. Yo no te estoy preguntando por los números primos a ti.
Te estoy preguntando, ¿a qué te suena la palabra primo? Es así de simple la pregunta. ¿O no te suena a nada? Para mí, ¿Con qué relacionarías la palabra primo? Primo. Si te dice, Mis, que son los, a ver, Enrique tiene una idea, a ver, yo quería que Joel piense un poquito más, pero bueno, ya, mis, está entusiasmado. son los números, son los primeros números. Claro, la palabra primo, hijos, viene de primero. Viene, en algunos casos lo van a ver como primitivos, también le dicen, o primarios. Jairo, cuando nosotros encontremos número primo, significa números primarios. ¿A qué se refiere con primarios? Con los primeros, los primitivos. Porque de acá salieron los otros números. Eso significa que son aquellos números que sirven de base para que salgan los otros números. Ustedes saben que en nuestro mundo de números es infinito. Nunca terminan los números, ¿cierto? Son infinitos. Entonces, los números primos sirvieron de base para la existencia de los demás números. Eso significa primo. Además, ¿no? Primo es aquel que solamente se puede dividir a sí mismo, entre él mismo o entre uno. Más nada. No se puede dividir con otro porque es primo. Está en esencia, es el primogénito. Por ejemplo, No se pueden entonces ni dividir. Los primos no se pueden dividir entonces. claro, sí se pueden dividir, pero solamente entre sí mismo. Por ejemplo, el 2. Yo digo 2 entre 2, 1, etc. Chévere. 2 entre 1, 2. ¿Puedes dividir al 2 entre otro número? No, No se puede, porque ya no hay más que sacarle el 2, porque el 2 es un número primo, está en esencia, es la base de otros. En cambio, si yo digo 8, 8 se puede dividir entre 2, es 4. 8 lo puedo dividir entre 4, es 2. 8 lo puedo dividir entre 8, es 1. 8 lo puedo dividir entre 1, es 8. ¿Ves? Tiene 4 factores, ¿ves? Puedo dividirlo yo. Entre 4 números diferentes, al 8. Porque el 8 salió del 2. El 8 salió del 2 por 4. El 8. Entonces, justamente ahí sacamos a relucir cómo es que el 2 y por qué el 2 es considerado un número primo. Porque es aquel número que solamente tiene dos divisores. El mismo número y el 1. ¿Ok? Tiene dos divisores. Vamos a ver. Vamos a recordar lo que ustedes ya deben de manejar desde tercer grado de primaria. Dice, el 1, hijos, acuérdense que el 1 no es considerado primo. El 1 es considerado un número unitario, valga la redundancia. No es considerado primo, es considerado el número unitario, la unidad. Por lo tanto, como es la unidad, no es considerado primo. Los números primos son aquellos números enteros que presentan únicamente dos divisores, la unidad y el mismo número. Por ejemplo, tenemos al 2. El 2 solamente se puede dividir entre 1 y entre el 2. El 3 solamente se puede dividir entre 1 y el 3. El 5 solamente se puede dividir entre 1 y el 5. El 7 solamente se puede dividir entre 1 y el 7. Y de ahí sigue lo que mencionó Lisette. ¿Cuál seguiría? ¿Qué número primo sigue? Después del 7. A ver, ¿quién me dice? mi su gorrito se está que sale. Se le sale volando. A ver, dígame. Jairo, dime cuál es el número primo que sigue. El Después de... número primo que sigue. ¿Ah? Jairo, ¿cuál es el número primo que sigue después del 7? 11. Muy bien, 11. Enrique, ¿cuál es el número que le sigue al 11? El número primo que le sigue al 11. 13, mis. 13. Lisette, ¿cuál es el número primo que le sigue al 13? 17.
Bueno, gracias, Lisette. ¿Cuál es el número primo que le sigue 17, Joel? Mm, no, espera. Sí. Vamos, vamos. 18. 18 es un número primo. 19. 19. ¿Por qué 18 no es primo, hijo? Porque 18 sí se puede dividir entre 18, se puede dividir entre Entre 1 2. y además se puede dividir entre 2, entre 9, entre 6, entre 3. Miren cuántos divisores pueden dividir a 18. Entonces, ahí nomás tú sacas que no es primo 18, ¿ok? El que le sigue es 19. Muy bien, Ok. Adrián, ¿cuál es el primo que le sigue 19? Primo. Ese es Que le sigue primo. 19. 38. Primo que le sigue 19. 21. No, mi amor, 23. 23, Miss. Acá está, 23. Mucho cuidado con lo que dicen, ¿ah? Ustedes pueden verificar si un número es primo o no. Cuidado con lo que dicen. Vamos a ver algunos datos que ustedes ya como sexto grado y entrando primero tienen que manejar. Ya lo tienen que saber como cultura general. Así como cuándo fue la independencia del Perú. ¿Ya? ¿Cuándo fue la independencia del Perú? No sé. No sabemos. ¿Y por qué no saben? 28 de 28 de... Si sabes, entonces ¿por Julio. qué no sabes? Julio. 28 de julio, ¿de qué año? Ese año no sé. 177. No, es algo que yo se los vengo diciendo a cada rato. ¿En qué año se declara la independencia del Perú? 1821, Miss. Muy bien, Jairo, 1821. Ya, vergüenza da aquel peruano que no sepa cuándo se declaró su independencia. Vergüenza. 28 de julio de 1821. Entonces, lo mismo va a pasar con el manejo de los números primos. Es imposible que alguien que llega a primer año de secundaria no sepa estos datos. ¿Qué datos, Miss? Escuchen con atención. O mejor los van a leer. Jairo, léete la primera característica de aquí, por favor. Al número primo también se le llama primo absoluto. Sigue leyendo, Jairo. Tu voz me ha gustado. El 2 es el único número primo que es par. Ahí está. Ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es el único número primo que es par? El 2. Es el único primo que es par. El 2. Sigue, Jairo. La cantidad de números primos es ilimitado. Ahí está. Así como tus megas. La cantidad de números primos es ilimitado, ¿no? ¿Podemos saber cuántos primos existen? No, No sé, hay muchos porque ni primos. siquiera sé, ni siquiera sé cuántos números existen, porque los números son infinitos, nunca terminan. Entonces, los primos también serán infinitos, porque ¿dónde terminarán? No se sabe, ¿ok? Y finalmente, Jairo, el último punto. Existen 25 números primos menores que 100. Ya está. ¿No? Eso sí, léete, Lisette. ¿Cuáles son los 25 números primos que existen del 1 al 100? Lisette, ¿cuáles son? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Sigue, sigue, sigue. Tenemos que llegar hasta el 100, hasta los 100 primeros números. 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 93 y 89, quise.
27. 97, muy bien. Entonces, entre el 1 y el 100, entre los 100 primeros números que existen, ¿no? Sabemos que son 25 números que son primos, ¿ok? También ha sido pregunta de examen de admisión en algún año, ¿ya? ¿Cuántos números primos existen? Entre los 100 primeros números, existen 25 números primos. Ok, seguimos con los datos. Ay, pero si a todos les ocurre ir, pero van a traer la base. No, Miss, yo no soy. Ya, Miss, yo no soy, es Castañeda. sigo. Ya, sigo. Números compuestos. A ver, hijos, escuchen acá, ¿no? Una cosa es el número primo, que es aquel que solamente tiene 2 divisores, y otra cosa son los números compuestos, ¿no? Por ejemplo, los números compuestos son aquellos que salen de los primos. Son aquellos enteros que poseen más de 2 divisores. El 8 es un número compuesto, el 14 es un número compuesto, el 32 es un número compuesto. Todos los demás números que no son primos son compuestos. ¿Por qué se le dice compuestos? Porque tienen muchos divisores. ¿Ya? No son como los primos que solamente tienen 2. Adrián, ¿me estás escuchando? Seguimos. Seguimos con el siguiente lado, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se le llaman números compuestos? Joel, ¿puedes dictar los números y sus respectivos divisores? En donde dice números, números y divisores. Ajá. El 4 es... El 4, Uno. ¿qué divisores tiene el número 4? El 1, el 2 y el 4. ¿El 4 es un número primo, Joel? Hemos dicho que los números primos solamente tienen 2 divisores. No más. El mismo número y la unidad, nada más. El número 4, ¿cuántos divisores tiene, Joel? Ahí está en el cuadro. ¿Cuántos divisores ves? 2. ¿2 divisores tiene? No, 3. 3 divisores. Joel, sigue. El número 6, ¿cuántos divisores tiene? Tienes 4. 4 divisores. ¿El número 6 será un número primo? Sí. 6 es un número primo, ¿por qué? A ver, ¿qué significa ser un número primo, Jairo? ¿Cuántos divisores tiene un número primo? ¿Cuántos divisores tiene un número primo? Sí. Tú sabes. 2. 2, nada más. 2. Por lo tanto, 6, Joel, estamos repitiendo, 6 tiene 4 divisores. 6 no es un número primo. Y todo aquel que no sea un número primo y que tenga mucho más de 2 divisores, se le dice que son números compuestos. Dice. ¿Ok? Compuestos. Muy bien, Jairo, estás atento. Compuestos. Muy bien. Lisette, a ver, mencióname un número compuesto después del 10. ¿Cuál es el siguiente número compuesto? 12. 12. 12 es el siguiente número compuesto. A ver, ¿qué le sigue, Enrique, del 12? Otro número compuesto. Enrique. El número compuesto es aquel que no es primo. Está compuesto por muchos divisores, más de 2. Entonces, después del 12, ¿qué sigue? 15, Miss. No, te has salteado uno. 14. 14. Muy bien, Jairo, Lisette, 14. Están despiertos. Jairo, Lisette están despiertos. Muy bien, 14. ¿De ahí qué le sigue ahora sí, Adrián? 16. No, te has comido uno después del 14. El 15. El 15 es un número compuesto. 15. De ahí seguiría 16. Muy bien.
Muy bien. Quinta parte. Muy claro, tiene tercia, tiene quinta, ¿no? Se puede dividir entre uno, se puede dividir entre uno, o sea, tiene más de dos divisores. Quinta parte. Ok, vamos a leer esta parte de aquí que también quiero que la entiendan. Para secundaria necesitan ustedes saber el término PESI. ¿Qué significa PESI, Miss? ¿Es la PEXI que tomo? No es PEXI, es PESI. Pepsi ¿Ok? que tomo. A ver, amor, Lisette, necesito que me ayudes a leer esta parte. ¿Qué significa los PESI? ¿Qué dice ahí? Número primo entre sí. Ahí está, Pesi. PESI. ¿Qué significa? Primo entre sí. Primos entre sí. Es decir, ya estamos hablando de dos números, primos entre sí. ¿Ok? Esos son los PESI. ¿Qué significa PESI? Cuando ustedes lleguen a secundaria les van a hablar de este término. Y tienen ustedes que saber, si no los van a regresar a primaria. ¿Qué cosa es un PESI? Son primos entre sí. Este es primo entre sí. ¿Y por qué un número es primo con otro número? Lice, sigue leyendo. Con primos son aquellos números que solo poseen como único divisor común a la unidad. Ajá. Solamente poseen un número en común, un divisor común. Entre los dos, el único divisor que comparten es uno. No comparten otro divisor. A ver, vamos a ver. Yo les voy a poner ejemplos, compadres. A ver, a ver, a ver. Tenemos al número... Aquí está mi lapicito. Miren, tenemos el número Recién empezamos el tema y ya me duele la cabeza. 4. Ahora vas a ver, Adrián. Tenemos el número 4 y el número 8. Mírenlos. El 4 y el 8. ¿Serán primos entre sí? Para empezar, si yo saco los divisores de 4, los divisores de 4 es 1, es 2 salud, 2 y es 4. Y si yo saco los divisores de 8, tenemos al 1, tenemos al 2, tenemos al 4 y además el 8. Entonces, ¿el 4 y el 8 pueden ser primos entre sí? Tienen divisores que comparten, miren, el 1 está aquí y también está aquí. El 2 está aquí y también está aquí. El 4 está aquí y también está aquí. Por lo tanto, el 4 y el 8 tienen varios divisores comunes, ¿no? Tienen 3 divisores comunes. Así que el 4 y el 8 no pueden ser PESI. Nunca. La Pepsi que tomo. La PEXI que tomas. Ajá. Mira, justo tengo una. En cambio, el 3 y el 14, miren, el 3 y el 14 son primos entre sí. ¿Cuáles son los divisores de 3? A 3 lo dividen el 1 y el 3. No hay más quien divida el 3. El 3 es primo. ¿Y el 14, Miss? Al 14 lo dividen el 1, el 2, el 4, no, el 4 no, el 7 y el 14, Miss. Ah, tiene 4 divisores el número 14. El 1, el 2, el 7 y el 14. ¿Cuál sería el divisor común que está en 3 y está en 14, Jairo? 14. El divisor que está en 3 y está en 14 también. El 1. El 1, miren, el 1 está aquí, Lisette, y también está aquí. ¿Hay otro Pero es divisor PESI. que comparten? No. No. Es PESI, Por mira. lo tanto, 3 y 14 son PESI. PESI, ustedes le dicen PESI a los pesados, ¿no? No, yo no me junto con él porque es PESI. No, Ya me pesaron un montón. es pesado, ¿no? PESI, pesado. ¿No? Ya No, me yo pesaron un no montón de kilos. yo no me junto con ese de primer año porque es PESI, pesado, ¿no? Pero PESI no significa pesado, significa primos entre sí. Sí. Así que 13 y 14 son primos entre sí, son PESI. ¿Por qué? Porque tienen solamente un divisor que comparten, que es el 1.
no comparten otro divisor. ¿Ok? ¿Entendieron qué cosa es PESI? Los que no son Sí. primos. Los que no se juntan. Que son primos entre sí. Solamente tienen un divisor, el 1. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar leyendo. Acá hay algunos ejemplos de PESI, ¿no? PESI. Enrique y Adrián. No, ellas no son PESI. No. Es un chiste, es un chiste. PESI. Lisset y Jairo. No, no, no. Tampoco son PESI. Acá Miss, Adrián y Lisette. ¿no? Ahí está, eso sí. PESI, la mi Carlita, PESI. ¿No? Pesada. Ya, ahí también, ¿no? Ya. Aquí están algunos PESI, hijos, ¿no? Algunos PESI, 40 y 49, 27 y 29 son PESI, 38 y 41 son PESI, 17 y 20 también son PESI. Solamente comparten un divisor común que es el 1. No comparten otro divisor, ¿ok? Seguimos entonces con nuestra clase que no es tan complicada la clase de hoy. Es una clase bonita. Vamos por la última parte que ustedes ya la manejan. Ya la manejan esta parte. Que son los factores primos Tengo una pistola que... o la descomposición canónica. Nosotros ya el año pasado hicimos descomposición canónica. El año pasado. Tiene otro nombre más fácil, ¿no? Para que no lo escuchen tan feo. Descomposición canónica. A mí no me acuerdo haber hecho eso. No sé el nombre de alguna rabia de un perro. No. La descomposición canónica no es otra cosa que sacar los factores primos de un número hasta llegar a la unidad. Ya hemos hecho eso cuando nosotros sacamos mínimo común múltiplo. Nosotros hemos hecho descomposición canónica. Así que no hay otra cosa que decir que la descomposición canónica es descomponer al número en sus factores primos. ¿Ok? Yo sé cómo hacer eso. Sacamos mitad, ajá, empezamos por el 2, Joel. Siempre empezamos, ahora ya entienden por qué empezamos por el 2, porque el 2 es el número primo, el primer número primo. Entonces siempre sacamos primero mitad, ¿no? Mitad, 90. Luego, si sigue teniendo el número mitad, lo sigue sacando. Mitad, 45. Ya no tiene más mitad. Tercia. Te vas al siguiente número primo, tercia, 3. 15. 15. 15 sigue teniendo tercia. 5. 5. Ya no tiene tercia. Ahora Ya no tiene. te vas al siguiente número primo. Jairo. 5. 5. Le sacas quinta, Jairo. ¿Ok? Y ahí sí llega el número a la unidad. Entonces, 180 a través de sus factores primos es igual a 2 al cuadrado. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque se repite Porque hay dos. Porque estos factores se están multiplicando, pero no son factores primos, ¿ya? Por 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado porque son 2, 3, ¿no? 3 y 3. Y finalmente por 5, 5 a la 1 porque solamente hay un solo 5, ¿ok? Entonces cuando a ti te piden en el examen de admisión a San Marcos, coloca el siguiente número a través de sus factores primos, es esto. Estos son sus factores primos, el 2, el 3, el 5. El 7, el 9, el 7, el 11, el 13, el 17. Factores primos. Descompón canónicamente el número. Es esto. ¿Ok? Sacarle mitad, luego sacarle tercia, sacarle quinta. Nosotros ya sabemos hacer esto. Quizá no recordábamos el nombre, pero ustedes ya saben sacar eso. Ya saben Yo podría hacer un ejercicio de esos. ¿Ya? Ahora, una estrategia. Cuando un número termina en ceros, por ejemplo el 3000, ¿no? De manera inmediata sacamos sus factores primos de frente, mira. El primer factor primo que tenga este número es 2 por 5. 2 por 5. ¿Por qué? ¿Cuánto es 2 por 5? Jairo, estás en mudo. 10. Mi 2 por 5 es 10. 2 por 5 es 10. Y yo siempre les he dicho que cuando un número tiene ceros, ¿qué le sacas? Décima. Le sacas décima. Cuando tú veas un número de ceros, simplificas y lo primero que le sacas es décima. Y el 10 viene ¿de dónde? Del 2 por 5. Entonces sacamos 2 por 5 y eliminamos un 0. Otro 2 por 5, Lisette, ¿me estás escuchando?
Ya. 2 por 5 y eliminamos otro 0. 2 por 5 y eliminamos otro 0. Finalmente te queda 3. De ahí le saco tercia y llego a la unidad. Y digo, ya descompuse canónicamente el número 3000. Ya le saqué sus factores primos. ¿Cuáles son? 3000 es igual a 2 al cubo. ¿Por qué 2 al cubo, Joel? Joel, estás en tu audio apagado. Y eso, pues. Dime, Joel. Listo, Miss. Listo, ¿Por Miss. qué 2 al cubo? ¿Por qué el 2 al cubo? Por... Porque hay 2 de ellos. Claro, porque hay 3 veces 2. Mira, 2, 2, 2. Hay 3 veces 2. Entonces, esto indica el 2 al cubo. ¿Qué significa el 2 al cubo? 2 por 2 por 2, 3 veces, ¿cierto? Entonces lo ponemos como 2 al cubo para no poner 2 por 2 por 2, porque imagínate si fuera así, hijo, mira, imagínate si fuera así, si yo colocara así. 2 por 2 por 2, wow, voy a escribir un montón. Por 3, por 5, por 5, por... me va a faltar cuaderno. Entonces, por eso es que se le pone a través de la potencia. 2 al cubo, porque se repite el 2 3 veces, por el 3 a la 1, siempre llevando el orden de los factores primos, y luego sigue el 5 al cubo. ¿Ok? Esto significa colocar al número en su descomposición canónica, Lisette, o Lisette, no te me distraigas, Lisette, no, esto significa poner al número en descomposición canónica o en factores primos, ¿ok? Ahora sí, como ustedes ya se la saben todas, ¿no? Vamos a pasar a ejercicios para terminar nuestra sesión de hoy. Muy bien. Ejercicios, ejercicios. Una pregunta. Una ¿Ese pregunta. ejercicio vamos a hacerlo en la computadora? ¿Ese ejercicio vamos a hacerlo en la computadora o en el cuaderno? No, O sea, así como hicimos el otro día. Sí, así como el otro. vamos a leerlo primero. A ver, dice así. Jairo, léete el primer ejercicio que está resuelto. El primer ejercicio que está resuelto yo. ¿Qué dice? Los demás atentos porque así se resuelven los demás. ¿Qué dice Jairo? Calcula la suma de los 4 primos números primos. Los primos. Mi resolución. A ver, la resolución también. Recordar que un número primo solo posee 4 divisores. Los 4 primos serán 2, 3, 5 y 7. Calculando la suma, tenemos 2, 3, 5, 7 igual a 10. Ya, muy bien. Recordar que un número primo solo posee 2 divisores. Los 4 primeros serán 2, 3, 5 y 7. Calculando la suma, tenemos, ¿cuáles son? Porque ¿cuál es la pregunta que te hacen? Calcula la suma de los 4 primeros números primos. ¿Cuáles son los 4 primeros números primos? El 2, el 3, el 5 y el 7. Ahora tengo que sumarlos. 2 más 3 más 5 más 7 me da 17. ¿Facilita o no el problema? ¿Facilita? Claro, facilita. El número 2, ahora sí les voy a pedir que participen. Ahora sí. Muy bien. Ay, muy grande. Ya. A ver. Grande. Muy grande, ¿no? Por acá vamos a poner esto. Ya. La 2 la hace Joel.
Aquí puedes utilizar este espacio o puedes hacerlo en un papel, como tú gustes. La 3 la hace Jairo. Jairo. La 4, la A, la hace Lisette. Y la B la hace Enrique. A ver, la 2 la hace... ¿Quién dije que decía la 2? Joel. Yo, Vamos a poner una J de Joel, J con H. La 3 la hace Jairo, dije. Jairo, una a J con García, H. ay. Lisette hace la letra A y Enrique hace la letra B y Adrián hace la letra C. Ya. Trabajen con sus anotadores en la pantalla. Si es que no pudieran, me avisan. Lean el problema y nos vamos con eso. ¿Qué es así? Pero mis lo tenemos que anotar ahí en la computadora. ¿Cómo? Tenemos que anotarlo. Sí. Ah, ok, ok. Avancen, por favor. Y Raúl. Mm, Ya.
¿Ok? A ver, Adrián dice que quiere saber si los números 5, 40 y 105 son PESI. Entonces, no sé qué cosa he hecho. Ah, ya, de 5 ha sacado sus divisores. Los divisores de 5 son 1 y 5. Luego ha sacado los divisores de 40, que son 1, 2, 4, 5, 10. Wow. Ahí nomás se dio cuenta, Adrián. ¿Qué te diste cuenta, Adrián? Te falta el 105. Bueno, que... Bueno, ahí nomás te diste cuenta, ya te diste cuenta, ¿cierto? Sí, El 5 y el porque 40, el 5 de claro, acá ya es común con este de acá. claro, ¿cierto? Entonces, Tienen no son dos PESI. comunes, así que ya tienen dos comunes, entonces ya no pueden ser PESI, porque PESI nada más son los que tienen un divisor común, que es la unidad. O sea, estos no son PESI. No son PESI, ¿ok? Porque tienen dos divisores comunes ya, dos de los números, así que... Y sí. Al menos que te falte el 105. No, pero el 105 también tiene quinta, así que también iba a tener el 1 y el 5. Ah, sí, también. Porque si el 105 no tuviera quinta, ahí sí fueran PESI, ¿ah? Porque son 3 números. Vamos a ponerle, mejor no se vayan a confundir. Vamos a ponerle, ¿ya? Pero hasta aquí daba que no. Y ya Adrián vio el 105 tiene quinta, dijo, ya. Ahí nomás lo dejó. Vamos a ver. ¿No? Si yo No sé por qué justo... hasta ahorita no aparece ese cuadrito de arriba que dice faltan tantos minutos para que acabe la reunión. No, mi No amor. veo nada en la pantalla. Estamos en una versión especial del Zoom. Uno, No, Miss, no. ¿Te ha comprado el Zoom Miss, Premium? ya. Ahora sí, ¿ves? Entonces, definitivamente, la número C no son PESI. No son PESI. Vamos a ver a ver, Enrique, ¿cómo vas tú? yo tengo la B, Miss. ¿Cómo va, Jairo? Confundido. A ver, lee. ¿Qué dice Jairo? Calcula la suma. Como no sé cuántas veces, Miss, leí. Es que una cosa es leer por leer y otra cosa es leer concentrándote. Me estoy concentrando en esto. Ya. Calcula la suma del tercer número primo con el segundo número compuesto. Jairo, ¿cuál es el tercer número primo? 5. A ver, 2, 3, 5. Muy bien. El tercer número primo es 5, ya está. Dice que ahí es la suma de este número con el segundo número compuesto. ¿Cuál es el segundo número compuesto? 2. ¿2 es un número compuesto? No, 2 es primo. A ver, los números compuestos. 4, Miss 4. El número compuesto es 4. Ya. ¿Qué más? ¿Qué sigue después del 4? 6. 6. ¿Cuál es el segundo número compuesto? 6. 6. Ahora sumas el 5 con el... 6. ¿Cuánto salió? 11. ¿Dónde estaba lo difícil? ¿Dónde estaba la confusión? Rayo, yo me complico solo. No, sí sabes. Lo que pasa es que tú te distraes y pierdes la concentración de lo que estás haciendo. Pierdes el enfoque. Jairo, ya estás en el primer año. Adrián, para terminar. Adrián no, Joel. Calcula, dice, la suma de los números primos menores que 15. A ver, díctame los números primos, Joel. Empieza. 2. ¿Qué Ya sigue? está sufriendo. ¿Qué sigue, 4. Joel? ¿Cuál es el siguiente número primo? 4. 4 es un número primo. No.
3. ¿Cuál es el siguiente número primo? El primero es el 2, ya lo sabemos. Primer número primo, 2. ¿Qué sigue? 3. Ya, sigue. Ya están trabajando, Lisset, muy bien. Tienes que sacar 6. divisores de 20. 5, muy bien, Joel, sigue. Sigue. ¿Cuál es el siguiente número primo? Jairo, 7. hazte la letra D. De acá abajo. 7. Muy bien, 7, sigue. Estornudé. Jairo, la letra D. Tienes que sacar los divisores de 7, sacar los divisores de 14, sacar los divisores de 15 y decir si son PESI o no son PESI. Sigue, Joel. 8. 8 es primo. No. Miss, me olvidé algo de poner acá. Ya, Enrique, a ver, sigue. Ay, por favor. Voy a ver. 9. 9 es primo. Gracias a Dios se fue esa letra rara. Despacio, pero hazlo despacio. Números primos son aquellos que tienen 2 divisores. La unidad y el mismo número, no tienen más. Listo, Miss. Yo tengo la del 7. Joel, El vamos. 11. 11. Ahí está, Miss. Muy Ahí bien. son PESI. 13. Sí son PESI, muy bien. Ellos sí son PESI. La letra B son PESI. A ver, ¿quién más? Lisette, vamos. 11, ¿qué más sigue? 12, no, 13. 12 es primo. No dije 12. ¿Qué sigue? 13. 13, muy bien. ¿Qué sigue? 15. 15, no, 15 no es primo. Jairo, ¿ya estás haciendo la letra D? Sí, Miss. Está haciendo. Muy bien, 7 es 1 y 7. Excelente, Jairo. 14, 1, 2, ¿y quién más? Y 4. 4, no. 14, ¿cómo va a ser divisible entre 4? 16. No, 14. pero te falta un número, hijo. Antes del 14, Jairo. 3. 3, 7. Y de ahí Ya, 14, muy bien. Ya, ahora descompongo el 15. 15 es divisible entre quiénes. creo que iba a ser Miss. Ya, muy bien, Jairo, está muy 17. bien. Joel, 17, hijo. Ya, a ver, Joel, te voy a encargar a ti especialmente, bueno, a todos. Se van a aprender los 25 números primos para la siguiente clase. 25 números primos, los 25 primeros números primos se los van a aprender de memoria. Ya, para la siguiente clase voy a preguntar. Bueno, me dicen que sumamos los... ¿Cuántos? ¿Los qué? Los números La primos suma de los menores. números primos menores que 15. Ah, ya, menores que 15. ¿Cuáles son menores que 15? ¿El 17 es menor que 15? No. No, así que hasta aquí nada más, compadre. Ya nos pasamos, ¿no? Hasta aquí. Estos números primos quieren que sumen. Suma los números primos menores que 15. ¿Cuánto sale la suma? Eso sí lo haces tú, Joel, y me dices la respuesta. Tienes
Esto ya no va porque esto no es menor que 15, son primos, pero no menores que 15. Muy bien, felicito a Enrique, Jairo, muy bien, han trabajado muy bien, Adrián también, muy bien, ¿ya? Para todos, hijos, para todos, me repasan los números primos, los 25 números primos del 1 al 100. Lice se quedó descomponiendo 20, ¿no? 20 lo descomponemos, hija. Primero decimos que tiene mitad. Luego decimos que tiene cuarta, tiene quinta, tiene décima. ¿Ok? Luego descompones 40 y 40 también tiene mitad, tiene cuarta, tiene quinta, tiene octava. Uf, 40 tiene varios divisores. Y luego después 8, 8 tiene mitad, ¿no? Tiene cuarta, la unidad que tienen todos, ¿verdad? La unidad. ¿Y cuál es el divisor común entre ellos? Hay varios divisores comunes. Tienen el 1, el 2, el 4. Estos no son PESI. El único PESI era la letra B. Muy bien, hijos. Acá acabamos siendo 9 y 12. Vamos a dar 5 minutos para pasar a la siguiente clase de geometría, que es una clase reforzadora. ¿Por qué? Porque no me han entregado la tarea. Solamente una persona me ha entregado bien la tarea. Así que eso indica que no han entendido. Pues mis culpas no tengo la tarea, mis. Ya, somos iguales. Miss, pero ¿quién la hizo bien? ¿Mi amor? ¿Quién la hizo bien, Miss? No voy a decir, ya lo verán en su nota. Aquí tenemos, a ver, Adrián, aquí tenemos el número 5 de tarea. Ya, ese está resuelto, pero para que ustedes sepan cómo avanzar con las demás que están acá. A ver, a ver. Ah, pero falta algo, Miss, ahí. Aquí tenemos, claro, aquí tenemos hasta la número 10, ¿ya? Siempre la primera de cada nivel está resuelta, pero las demás no. Eso lo tienen que hacer ustedes. Ahora sí, nos vamos rapidito En 5 minutos. a geometría. Oh, Dios. Miss, Adrián,